Persona salió y buscó un grupo carismático, neoevangélico, en donde fue mucho más fácil para él lograr lo que quería. Bueno, para mi suegro era claro que la Biblia es firme cuando dice que de más estima es el buen hombre y más que las muchas riquezas, y la buena fama más que el oro y la plata. Aunque tenía un carácter equilibrado, tenía un componente colérico exacerbado por su diabetes. Los diabéticos de pronto pueden ser explosivos, y eventualmente ocurría con mi suegro, y en algún momento me desconcertó al ver que con cierta frecuencia cambiaba un sentimiento por otro. Por ejemplo, cuando sentía temor, expresaba ira, se veía enojado, cosa que me sorprendió por un tiempo hasta que me agarré con los dedos en la puerta actuando exactamente de la misma manera, y entendí, bueno, los seres humanos podemos manejar una situación crítica con un cambio emocional para ayudarnos a manejar la situación que estamos viviendo. El relato, hermanos, que nos habla, el relato del que estamos hablando ahora, Evangelio de Lucas capítulo 19, versículos 28 al 39, nos habla, hermanos, de una crisis emocional, de un conflicto emocional. Es el escenario de una tormenta emocional. Desde la entrada triunfal, cada uno de los protagonistas del relato vivió emociones que se intensificaron y cambiaron gradualmente. Veamos la forma como lo hicieron. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera decir que el Evangelio de Lucas es un evangelio singular por su producción, por su propósito, por su estilo literario, etc. Fue escrito por un autor griego, razón por la cual la lengua del Nuevo Testamento tiene una elegancia que no vemos en la mayoría de los escritos evangélicos. Era un hombre que hablaba la lengua, era su lengua materna. La segunda cosa que vemos es que es un evangelio enfocado en las mujeres y en los extranjeros. La Biblia nos habla, o los relatos evangélicos nos hablan, de 10 leprosos que fueron sanados, pero solamente 2 regresaron para agradecer al maestro y eran samaritanos. Habla de las mujeres, se le llama el Evangelio de las mujeres también, y en este caso en particular nos habla de esa tormenta emocional que se está suscitando en torno a la entrada triunfal del Señor Jesús, en la cual vemos 3 cambios emocionales que son significativos para nuestra comprensión del relato y para el manejo de nuestras crisis personales. En primer lugar, el texto nos habla del cambio de la exaltación al morbo. Usualmente, hermanos, cuando hablamos de una tormenta emocional, hablamos de una situación personal, pero en este caso, esa crisis emocional era comunitaria, era una experiencia colectiva. La entrada triunfal del Señor a Jerusalén fue uno de los momentos cumbres de su ministerio terrenal, y las emociones estaban en vilo. Los discípulos estaban exultantes, y la ciudad, dice el texto, se conmovió con su presencia. Algo muy interesante que debemos decir en Mateo capítulo 21, versículo 19, es que dice el texto que la ciudad se conmovió por la entrada del Señor Jesús. Pero la palabra conmoverse viene de la misma raíz griega de la que viene la palabra sismos, de la palabra que habla de un temblor de tierra. Es decir, había tal gritería, tal exaltación, que parecía que la tierra estaba temblando. Jubilosos los espectadores recibieron al maestro como el Mesías prometido, o cuando menos como el Mesías que esperaban ver. Juan dice que esta expectación fue detonada en parte por la resurrección de Lázaro, lo que llevó a los líderes religiosos de Israel a preguntarse: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales, y si lo dejamos así, todos creerán en él. Una vez emprendida la marcha a Jerusalén, Lucas dice: cuando llegó cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. El Señor fue aclamado como Hijo de David. Se usó la expresión Hosanna, que significa sálvanos, por favor. Estrictamente hablando, Hosanna era una súplica, pero se convirtió en una alabanza. No se trataba de una adulación
en aras de que el Señor hiciera lo que esperaban ver de Él, sin una exaltación, aunque todavía inconsciente, aquel que estaba por librar a su pueblo. La voz del pueblo no es la voz de Dios, sin embargo, y la misma multitud que gritaba Hosana, unos días después gritaría crucifícale. Para el maestro esto no era ninguna sorpresa. En el libro del profeta Jeremías, el Señor había leído que nada hay más engañoso que el corazón humano. Engañoso es un adjetivo del que se deriva precisamente el nombre Jacob, que significa meter zancadillas, suplantar, literalmente patear el talón del que corre delante para que caiga. Podemos recordar, por ejemplo, a Esaú, el patriarca, quien de pronto se declara víctima de su hermano y de sus engaños, diciendo: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha robado también mi bendición. Hay 2 cosas que decir aquí. La primera, la primogenitura no era suya. Dios había dicho: el mayor servirá al menor. Y la segunda cosa, ya la había vendido. La vendió por un plato de lentejas. Cuando le pidió a Jacob que le diera de su guisado y Jacob le vendió la primogenitura, Esaú dijo: ¿para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? La carta a los Hebreos es un adjetivo griego para hablar de la actitud de Esaú. Usa la palabra bebilos, que significa materialista, interesado, una persona que solo piensa en las cosas temporales. En pocas palabras, de lo que los profetas hablaban era de la volatilidad humana. Y en 2 Samuel 13 se nos narra una historia, una de las más oscuras, de las más sombrías de la Biblia: la violación de una princesa por parte de su medio hermano. Y usted recordará, esta historia ocurrió en la familia de David, y la Biblia no esconde estas historias porque no trata de presentar el mejor rostro de los seres humanos, sino presentar a los seres humanos como somos. No es el tema, y lo he dicho algunas veces, pero hace unos años, un sábado, estábamos en el seminario, llega una mujer y se pega al timbre del portón, estaba pegada al timbre, timbrando con insistencia. Sale mi esposa a hablar con ella y le dice a la mujer, sin mediar saludo: vengo a decirle que la Biblia es un libro promiscuo. A ver, ¿por qué dice eso? Pues ¿cómo que un hombre durmió con sus hijas y tuvo hijos con ellas? Usted me habla de la historia de Lot. No sé de quién, pero está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. ¿A usted le escandaliza que la Biblia hable del incesto? ¿Usted cree que eso nada más ocurrió en la Biblia? El incesto es una realidad tan monstruosa que se convierte en un secreto familiar. No hablamos de eso, pero es una realidad. Pero ¿sabe por qué está escrito allí? Porque la Biblia nos dice cómo somos los hombres. Y si la Biblia nos dice cómo somos los hombres, también nos dice cómo es Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Y la mujer terminó diciendo: no lo había visto de esa manera. Cerró su Biblia y se fue, y ya no volvió. La verdad es que era cierto. O sea, la Biblia se habla de estas cosas para hablar de la condición de los hombres, y lo sorprendente es que la Biblia dice que este medio hermano estaba enamorado de esta mujer, pero cuando la violó, dice, el odio que sintió por ella después de haber abusado de ella fue mayor que el amor que le había tenido. Obviamente no la amaba, el amor no busca lo suyo, estaba obsesionado, era lujuria, compulsión sexual, lo que usted quiera, pero no amor. Y cuando se sale con la suya, termina rechazando aquello que apuntaba en contra de él. El problema es que lo identificaba como la clase de ser humano que era. Se dice que los varones solemos intercambiar sentimientos, que cambiamos internamente un sentimiento por otro, que habiendo sido creados, diseñados y entrenados para el control, los varones, cuando perdemos la brújula, perdemos el control. Cuando un hombre está creciendo, nuestros padres nos dicen: no chille, aguántese, sea hombre, no le tenga miedo. Y los niños jugábamos, cuando lo hicimos, juegos competitivos, las luchas, las guerras, el fútbol.
Las niñas juegan juegos cooperativos, la escuelita, la mamá, la comidita. Cuando uno se casa, se trata de que uno sea tierno, comunicativo, no se puede. Tenemos que ser reentrenados, tenemos que ser reeducados para que la relación pueda funcionar, y por eso solemos cambiar un sentimiento por otro. Para los expertos en la salud mental, estos cambios son objeto de estudio. El llamado equilibrio emocional no consiste en reprimir o controlar las emociones o la imposiciones radicales, sino en el equilibrio entre los diferentes procesos mentales, entre nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestros hechos. Y es que nada, hermanos, nos hace sentir tan humanos y dependientes como nuestras emociones. Recuerdo al general Benjamín Argumedo, un general revolucionario, era del Gatuño, de Congregación Hidalgo, él sabe dónde es. Le decían el León de la Laguna, era un hombre temerario, muy simpático, porque en la última etapa, él primero fue maderista, luego fue huertista, luego fue orozquista, y antes de que se hiciera villista lo agarraron y lo mataron. Pero él soñó que lo mataban en un combate y que tenía la boca abierta y las moscas entraban y salían por ahí. Entonces él no quería que le pasara, y tomaba antes de cada combate un paliacate, se lo amarraba la coronilla, y con señas daba órdenes a sus tropas para que hicieran los movimientos. Lo capturaron y su juicio fue el pretexto legal de un asesinato. Era demasiado peligroso para dejarlo vivir y lo juzgaron en la ciudad de Durango. Durante todo el proceso él estuvo callado, no dijo una palabra. Cuando el proceso estaba llegando a su final, pidió la palabra, se levantó temblando y dijo: quiero hacer una aclaración. Estoy temblando porque estoy enfermo, tengo fiebre, pero no tengo miedo. Para él, lo importante es, y pidió que se asentara en el acta. Estaba temblando, pero no de miedo, estaba temblando porque tenía fiebre. Para un hombre como él, verse vulnerable era algo sencillamente inaceptable. Era mejor perder la vida antes de verse débil. Y dijo así, dice: quiero que se sienta en el acta que estoy temblando porque estoy enfermo, no porque tenga miedo. En este relato en particular, hermanos, cuando un sentimiento poderoso nos invade y ocupa nuestra mente y consume nuestro tiempo y energía, de pronto descubrimos que necesitamos un sentimiento igual o más fuerte para desterrar aquel que nos intimida. Y justo eso es lo que ocurrió en nuestra historia. Eventualmente la multitud cambió un sentimiento por otro, la alegría por el morbo por la sangre. Pilatos pensó que seguramente flagelar al maestro aplacaría los ánimos de la multitud, y un comentarista bíblico dice que el prisionero era atado en un poste, en una columna. El látigo era una correa de cuero que en la punta tenía plomo o hueso, y literalmente hacía trizas la espalda del prisionero. Fue justo lo que el Señor Jesús soportó, y después de esto Pilatos pensó que verlo sangrar así aplacaría a la multitud, pero fue lo contrario. Ahora lo querían ver muerto. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. El texto nos habla del cambio de la furia a la alegría. La animosidad de algunos de los líderes religiosos de Jerusalén era bien conocida por el maestro y por los suyos. Durante su ministerio fueron testigos de la hostilidad del corazón religioso de la nación. Los intérpretes bíblicos denominan los 2 últimos años del ministerio del Señor el año de la popularidad y el año de la oposición. Alguien dijo: durante todo un año Jesús prosiguió su obra en Galilea con energía incansable, andando entre las multitudes que solicitaban su ayuda milagrosa y aprovechando cada oportunidad para derramar la palabra de la gracia y la verdad en los oídos de la muchedumbre,
y en aquellos que quisieran escucharlo. En centenares de hogares cuyos miembros había devuelto la salud, la vida, la alegría y el nombre del Señor era el asunto principal de la conversación. Miles de espíritus cuyas profundidades habían sido movidas por su predicación pensaban en él con gratitud y amor. El eco de su fama resonaba cada vez más lejos. Por algún tiempo se pensaría que todos en Galilea se convertirían, que llegarían a ser sus discípulos, pero no fue exactamente así. Apenas habían pasado 12 meses cuando se hizo evidente que no sería así. La mente Galilea resultó ser el terreno pedregoso en el que la semilla cae y brota con rapidez, pero se marchita igualmente rápido. El cambio fue repentino y completo y atrajo una vez a todas las... el cambio repentino alteró de una vez y por todas las condiciones de la vida del Señor Jesús. Permaneció en Galilea otros 6 meses, pero estos fueron muy difíciles, más que los 12 anteriores. Hay algo muy curioso, hermanos. Es verdad que la gratitud es una de las virtudes humanas más dignas de elogio, pero eventualmente tenemos problemas con la gratitud. Se cuenta la historia de una mujer que vendía dulces en un semáforo, 10 pesos la bolsita, y alguien pasaba por allí todos los días en la mañana, le daba una moneda de 10 pesos, pero no recibía los dulces. Un día el hombre pasa por ahí, hace el alto en el semáforo y la mujer le dice: venga, quería hablar con usted. Y el hombre pensó: me va a querer dar las gracias por los dulces. No, quiero aclararle que la bolsa ya está en 20 pesos. Así somos, hermanos, así somos los seres humanos. Esto al final trajo el rechazo de aquellos que habían escuchado al Señor. El Señor sabía, sin embargo, que en Jerusalén le esperaba una cruz, y el Maestro lo sabía. Los discípulos también sabían que la ciudad del gran rey se convertiría una vez más en una ciudad derramadora de sangre, como dice Ezequiel en el capítulo 22, versículo 3 de su profecía. Tomás, el Dídimo, lo percibió, y al enterarse de la muerte de Lázaro dijo: vamos a Jerusalén para que muramos también con él. No era común para Tomás ser la voz cantante del grupo. No solía ser el primero que hablara en los 12, ni tampoco su portavoz. Cuando pensamos en Tomás, generalmente nos vienen a la memoria las palabras: si no viere sus manos la señal de los clavos y no metiere mi dedo en su costado, no creeré. Pero aquí habla el valor y la determinación. Ciertamente había pesimismo en estas palabras, pero también la determinación de reconocer que el hombre tenía que enfrentar cara a cara la muerte, y lo iba a hacer en comunión con Cristo. Cuando la multitud aclamó al Maestro, sus adversarios se airaron, pero sabían que no podían callar a los niños, sabían que no podían callar a la multitud, y le dicen al Señor: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero el Señor respondió que si ellos callaran, las piedras hablarían. Lo que el Señor estaba diciendo era: una piedra inerte puede ser más sensible al mensaje que su propio corazón. Bueno, y era verdad. Los adversarios habían decidido matar al Señor, y después de la decisión que tomaron en Juan 11:53, el resto del Evangelio es la crónica de una muerte anunciada. Durante el juicio, reconociendo su inocencia, Pilatos intentó librarlo, pero los principales del pueblo asusaron a la multitud pidiendo a Barrabás en lugar de Jesús, para que Jesús fuera muerto. Cuando lo vieron muerto, entonces, al menos por un instante, su angustia se convirtió en gozo. Nos deshicimos de él. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Es la tormenta perfecta. Es un caos emocional, y vemos también el escenario donde la angustia se convierte en victoria.
En marcado contraste, el maestro avanzaba paso a paso a su destino fatal. Lucas dice que el Señor iba a la cabeza rumbo a Jerusalén, iba delante de todos, con paso firme para enfrentar la voluntad del Padre. Estas cosas, dijo a sus discípulos, no las entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces entendieron que estaba escrito que tendría que acontecer. El maestro caminaba a la muerte, y esto obviamente no significaba que fuera inmune al dolor. Curiosamente, algunos intérpretes del texto se contradicen porque hablan de que en la multitud había un reconocimiento mesiánico que no había en los discípulos, porque el texto dice que lo entendieron hasta después que el Señor fuera glorificado. Obviamente, hermanos, no hay tal contradicción, no es así. A final de cuentas, el relato nos lleva a entender que realmente esta contradicción no existía. Lo que como hijos de su tiempo los discípulos no vieron claro fue el verdadero estatus real. No entendieron que no era el Mesías nacionalista que todos esperaban, pero siendo honestos, el asunto no era cosa de intuición ni de perspicacia, sino de revelación. Usted recordará que el apóstol San Pedro le dijo al maestro, cuando el maestro pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué inteligente eres, Pedro. Qué perceptivo, qué perspicaz. No. Bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos tendrían que pasar también por eso. Pero desde las promesas del Antiguo Testamento, el Mesías es una figura contradictoria. Se nos habla de un guerrero vestido de rojo en Isaías. ¿Por qué están rojos tus vestidos? Por la sangre de mis enemigos, como el que pisa las uvas en el lagar. Pero también tenemos el canto del siervo sufriente, que culmina con el capítulo 53 del libro. Estas dos realidades acompañaron al Señor en su ministerio. En su bautismo y en su transfiguración se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, viene el Salmo 2, un salmo real. Mi Hijo eres tú, pídeme, yo te daré por herencia a las naciones, la regirás con vara de hierro. Y en quien tengo complacencia forma parte del canto del siervo sufriente. Mi Hijo es un rey, pero su camino al trono pasa por una cruz. Y el Señor lo sabía desde siempre. Pero desde las profecías del Antiguo Testamento tenemos estas figuras aparentemente contradictorias. Dice la palabra de Dios que en Zacarías capítulo 6 se nos habla de la entrada triunfal del Mesías a la ciudad de Jerusalén, de lo que John MacArthur dice algo interesante. Los advenimientos de Cristo se presentan aquí como uno solo, al igual que en Isaías 6 del 1 al 3. De hecho, Zacarías 9:9 se refiere a la primera venida, mientras que Zacarías 9:10 a la segunda venida, y los profetas no veían un espacio amplio entre ambas venidas. Es verdad, un rey Mesías, salvador y pobre, era tan contradictorio como la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén para las esperanzas judías de su tiempo, pero el misterio de la grandeza y la bajeza del Mesías no se develaría hasta la venida de Jesucristo. Solo después, por la influencia concretamente del apóstol San Pablo, se entendió la verdadera naturaleza de su reino. Por un momento, el maestro caminaba decidido al encuentro con la cruz. El autor sagrado dice: iba delante de los demás a Jerusalén. Pero el profeta Zacarías había profetizado que el Mesías entraría en la ciudad santa no como un conquistador, sino como un mensajero de paz. Curiosamente, donde Reina Valera 60 traduce: he aquí tu rey viene a ti, manso y salvador, el texto hebreo dice: he aquí tu rey viene a ti, manso y salvado.
usa la forma pasiva, lo que nos enfrenta a una duda: ¿cómo que Jesús salvado? ¿En qué sentido? En este sentido. Salvar es un término que significa básicamente proveer ayuda extraordinaria. Después tendría el significado natural que damos por sentado y que hace, por ejemplo, que explica, por ejemplo, por qué los judíos no usan la palabra salvación. Usan la palabra salvación en términos de la esperanza escatológica en el día del Señor, pero la experiencia de fe para ellos no es salvación. Ellos hablan de tener parte en el mundo que viene, porque salvación está manchada por asociación, huele a cristiano, huele a cristianismo, y no debemos ser demasiado duros con ellos, porque los cristianos evangélicos hacemos lo mismo. Hay un concepto bíblico en el libro de los Hechos, donde se dice que Pablo pasaba por las ciudades, predicaba y luego regresaba a confirmar a los hermanos, y se repite una enorme cantidad de veces la idea de la confirmación. ¿Por qué los evangélicos no hablamos de la confirmación? Porque para nosotros está manchado por asociación, tiene un resabio sacramental, ¿no? Usamos el concepto que describe la función, discipular, que es lo que significa confirmar a los hermanos. No era hacer un ritual, darles una cachetada y ya eres cristiano, sino era más bien llevar al creyente al ABC de la fe. Platicaba con Fer en la semana de su deseo de bautizarse. Le digo: Fer, el curso bautismal para usted no va a ser el hilo negro, o sea, usted ya sabe todo eso, porque tiene años en el camino. Le digo: pero es bueno recordar los fundamentos de nuestra fe, las razones por las cuales obedecemos al Señor concretamente en el bautismo. Eso es el discipulado, llevar al creyente de la leche a la vianda, del alimento líquido al alimento sólido. Pero de momento el maestro caminaba decidido al encuentro con su cruz. El autor dice que iba delante de los discípulos, y el profeta nos habla de un Mesías salvado, es decir, un Mesías que encarnaba y llevaba todas las promesas de la gracia, y que contaba con todo el apoyo y con todo el sustento de aquel que lo había enviado. La resurrección fue el sello de aprobación del Padre a la obra de su amado Hijo. No era un kamikaze, no era un suicida que tratara de llevarse a cuantos pudiera por delante. Lejos de ello, tuvo compasión de los sordos que no oyen y de los ciegos que no ven. Cuando vio la ciudad santa, vio lo que Dios vio en Nínive en los días del profeta Jonás. Dios envía a Jonás a predicar a Nínive. Dice que lo que usted hacía en 3 días, él lo hizo en un día. Se paraba en la esquina, gritaba: se van a morir, y empezaba a decirles de qué se iban a morir por el juicio divino. Corría a la siguiente esquina, hacía lo mismo, corre una columna esperando ver el show. El juicio de Dios. Se pone cómodamente a la sombra de una enredadera, y Dios seca la enredadera y el profeta se enoja. Y Dios le dice: ¿te duele la enredadera? A mí me duelen los cientos de miles que no distinguen entre su derecha y su izquierda, que no tienen ese discernimiento. Dice la palabra de Dios que cuando el maestro vio a Jerusalén, lloró por ella. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo las alas y no quisiste? He aquí, vienen días en los que tu casa será desierta, y os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no se limitó a las lágrimas, se levantó y fue a su cruz. ¿Cuánta razón tenía quien dijo: sentémonos a los pies de Cristo hasta que aprendamos el secreto de sus lágrimas, y al contemplar los pecados de la ciudad y del campo, lloremos también por ellos? El mundo necesita quien llore por él y quien haga algo por él también. Bonhoeffer
dicen en la competencia, el único santo protestante, dicen. Bonhoeffer dijo, comentando la parábola, la bienaventuranza de los que lloran, dijo, los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz. Los que no pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan. Sufren por el mundo, por su culpa, su destino y su felicidad. El mundo se goza y ellos se mantienen al margen. El mundo grita, alegraos de la vida. Y ellos se mantienen, se entristecen porque ven que el barco de la inmensa alegría se está yendo a pique. Como conclusión, en un artículo que no tiene que ver con nuestro tema, cierto periodista español escribió: si usted busca que es una tormenta perfecta en algún motor de búsqueda, seguramente va a encontrar una referencia a la película de George Clooney en el año 2000, o también puede encontrar la siguiente descripción. Es una expresión que describe un evento en el que una combinación de circunstancias agrava drásticamente una situación. Lo que no se especifica es que si esa combinación de circunstancias es solo de carácter natural o tiene que ver con el ser humano. La verdad es que tiene que ver con ambas cosas. La realidad demuestra que este pensamiento no es ocioso cuando pensamos que es una tormenta de emociones. La tormenta de nuestro relato fue alimentada por sus protagonistas. Tan beligerantes eran en su actitud que el procurador Poncio Pilatos, que no era ninguna hermanita de la caridad, asumió una postura conciliatoria tratando de mediar y librar al maestro de la muerte, lo que solo llevó el evento a una tormenta perfecta. Ese día las pasiones de la multitud irían de la exaltación al morbo, en los líderes religiosos de la furia al gozo, a la alegría, y 3 días después en el maestro y en sus discípulos de la angustia a la victoria. Pero una vez más, el Señor había advertido a los suyos sobre esto: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero cuando vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer que da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Así también vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y por esta razón, hermanos, pasó su propia tormenta. El Getsemaní, dice el texto, el Señor sudó como gotas de sangre. Y siempre que menciono esto, viene a mi memoria la experiencia de la hermana Cecilia Ochoa. Era una monjita, tenía 19 años, estaba a punto de tomar los votos perpetuos, y vino a Querétaro. Le dijeron: tienes 2 opciones, ir a España a conocer conventos, o ir a Querétaro a estar con tu familia, porque cuando tome los votos ya tu familia es la comunidad. Entonces ella dice: prefiero a Querétaro. Vino aquí y su tío la metió a estudiar música en el conservatorio, y ahí encontró una amiga de la infancia que ahora era evangélica. Su amiga empezó a compartirle el evangelio, y la madre Cecilia pues empezó una lucha espiritual. Dice: yo sabía que no podía estar así mucho tiempo. Se fue al pueblito, que en aquel tiempo eran tierras de cultivo. Dice: me fui todo el día a orar. Dice: y cuando llegó la tarde estaba ardiendo en fiebre. Dice: había un estrés, pero había tomado mi decisión. Vino a buscar a su pastor, que aunque en el evangelismo era un hombre salvaje, el hermano Dilón, era un hombre beligerante en su predicación, era un buen pastor. Y entonces llega y le dice: hermano, quiero decirle 2 cosas. La primera, que me entregué a Cristo esta tarde. No, el pastor la abrazó, lloró con ella: Dios te bendiga, hija. Y la segunda cosa que le quiero decir: yo le prometí a Dios que iba a ser monja,
y voy a ser monja protestante, le dice. Ah, caray, dice, a ver, vamos a ver, abre tu Biblia, Hebreos, ya le da el pasaje, léemelo por favor. Honrosos sean todos el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios los juzgará a Dios. Ok. ¿De qué habla el pasaje? Del matrimonio. Muy bien. Léeme el primer párrafo. Honrosos sean todos. ¿Quiénes son todos? No, pues todos. ¿Tú estás dentro de los todos? Sí. Hija, entonces el matrimonio es para ti. No, pues le abrieron los ojitos de la monjita, ¿no? Nomás faltaba con quién. Al final le di al hermano Rogelio, ¿no? El hermano Rogelio Ochoa. Pero recuerdo esa lucha espiritual. Dice, cuando terminé, estaba en fiebre. Pero hermanos, se llevó unas sorpresas. Cuando mi hermana Cristi pertenecía a un grupo de jóvenes católicos y empezó a escuchar el Evangelio, fue a hablar con su consejera, que era una religiosa, y la escuchó y le dice, tú que puedes zafarte de esto, vete. Yo sé que vivió la mujer allí, pero le dice, pues vámonos. No, yo no puedo, estoy muy adentro. Pero tú sí puedes, tú sí puedes. Y dice la hermana, el empujón me lo dio una monjita. A los hermanos Estrada, la hermana Isa estaba noviando con el hermano que era protestante él, y entonces le dicen, tienes que hablar con un sacerdote porque eso está mal. Y dice mi hermana Isa, si me encuentran al padre Jorge, que lo conocía desde niña, sí quisiera hablar con él. Va con él, lo encuentran, le dicen dónde está y le cuentan la historia y le dice, ¿es evangélico? Sí. ¿De qué grupo es? Es bautista. Pues ve con él, hija, está bien, es un buen cristiano, síguelo, adelante. Le preguntó cómo era el hermano, dice, adelante, Dios los bendiga. Ya cuando sale, las que le habían llevado, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que me siga con él, dice, que me case con él. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que en el andar de la vida hay situaciones que llevan a las personas a crisis de fe, a situaciones en las que finalmente la persona toma una decisión por Cristo y se compromete con Él. Bueno, dice el texto que había una crisis, una tormenta emocional. Cada uno vivía su situación, pero a final de cuentas el Señor había tomado su decisión y era seguir a Cristo. En el huerto le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y recuerdo las palabras de Bonhoeffer, quien comentaba este texto, y dice, la copa pasa hasta que te la tomas. Hay vivencias que no queremos experimentar, pero Dios está en el control y hay que vivirlas. Y hermanos, he visto gentes vivir dolores indescriptibles y terminar diciendo, no cambiaría lo que viví. Mi hermana Gloria comentaba, yo le preguntaba, le decía, hermana, ¿cómo era su vida de oración antes del cáncer y cómo es ahora después de que es sobreviviente del cáncer? Dice la hermana Gloria, pues yo estaba en la situación de Job, de oídas te había oído, tenía información de Dios, había oído de Él, pero al sobrevivir el cáncer pude conocerlo y pude ver su fidelidad, su amor, sus promesas. Vi mucha gente morir a mi alrededor, y lo más asombroso es que la hermana Gloria y su esposo, en vez de decir no quiero saber ya nada de eso, hacen ministerio en los hospitales de oncología, están allí atendiendo enfermos. Alguien llegó, estuvo 3 días cuidando a su enfermo, mal comiendo, mal durmiendo, sin bañarse, y dice la hermana Gloria, véngase a mi casa para que se bañe, para que coma y para que se duerma, yo me quedo con su paciente. Pablo lo dijo, somos consolados para consolar. El Señor tenía que experimentar esto para poner también el ejemplo. Bonhoeffer decía, la copa pasa hasta que te la pases. Él sabía que la copa pasaría cuando la bebiera,
que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase y volviese a vivir al tercer día, y que Dios siempre bendice la obediencia. La resurrección es el sello de aprobación con la que el Padre vindica la obra de su Hijo amado y le permite seguir adelante. Tras anunciar los padecimientos del siervo sufriente, el profeta Isaías dijo: verá linaje, vivirá largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aquel día, en su reino, el Hijo le dirá al Padre: a los que me diste, aquí están, yo los guardé. Y si creemos en Cristo, usted y yo estaremos allí, en su presencia, gozando sus bendiciones. Es verdad, la entrada triunfal es el escenario de la tormenta perfecta, pero no debemos olvidar que el Señor preside la tormenta y se asienta como Rey para siempre, que dará poder a su pueblo y bendecirá a su pueblo con paz. Termino, hermanos, citando el pensamiento de un comentarista bíblico holandés, Frans van Dusen, quien describe la tormenta de la siguiente manera: grandes poderes actúan en la tormenta. Si incluso cedros de 2 metros de diámetro se quiebran como briznas de paja, si el estepa parece temblar y el trueno retumba sobre el mar, tensiones eléctricas muy altas juegan un gran papel al respecto, cosa que ahora sabemos y entendemos. De todo esto ha sacado el salmista un fortalecido ánimo. El Dios Todopoderoso, quien domina las fuerzas tan grandes, quiere dar poder a su pueblo. Asimismo, la calma después de la tormenta habla su propio lenguaje. Tú mismo sabes cuán agradable es la atmósfera después de una tormenta. Una paz profunda descansa sobre la tierra. Las nubes negras se han disipado. El retumbar de los truenos se escucha ahora a lo lejos. Reina la paz. ¿Acaso esta esfera posterior a la tormenta ha llevado al poeta al pensamiento de la paz que Dios ha prometido para su pueblo? Cuando pasa una tormenta, la atmósfera se carga de ozono. Hay una tranquilidad. Pasó la lluvia. Si se escuchan los truenos, es de manera muy lejanas y viene la paz. Y seguramente el salmista, hermanos, vivió eso y lo comparó con la promesa de paz de Dios. No importa aquello por lo cual estemos pasando, no importa lo que cargue o atribule nuestro corazón, hay una promesa divina para esa situación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerdo cuando Martín Lutero era un aspirante a ser monje, tuvo la bendición de conocer al padre Johann von Staupitz, su confesor. Y aún después de la Reforma, el padre Staupitz siguió siendo católico y Lutero reformado. Su amistad continuó. Frecuentemente se escribían. Y cuando él era un joven atribulado por sus ataques de depresión, de ansiedad, el padre Staupitz le dijo: cuando toques fondo, cuando ya no puedas descender más, solamente dile: Señor, sálvame porque soy tuyo, sálvame porque soy tuyo, sálvame porque soy tuyo. Y cuando nos vemos en la necesidad de hacer eso, porque algún día, si usted no lo va a sentir, un día lo va a sentir. Cuando llegue a ese punto, verá que Dios está allí y que va a tender su mano y que lo va a sacar adelante. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque en esta tormenta de emociones, al final vemos la victoria de tu reino
sobre los propósitos y los designios del corazón humano. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús.